Hola, hola mis pupilos, bienvenidos a mi canal Aprende un poco más con Angelina. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar de los contratos laborales. Es un tema que nos compete a todos, tanto a los empleados como a los empleadores. Una sugerencia que yo les doy a todos ustedes, tanto empleados como empleadores, es que nos apoyemos mucho en el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí están todos los artículos y todas las explicaciones para uno empaparse, estar documentado, para que uno no cometa errores cuando es empleado y para no cometer errores cuando es empleador, que es el más complicado. Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define contrato de trabajo aquel acuerdo de voluntades entre una persona natural que se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación o continuada dependencia? Pues que tiene que recibir órdenes y cumplir ciertos parámetros dentro de la empresa. Subordinación es cumplir horarios, órdenes. Y existen varios tipos de contrato. ¿Cuáles tenemos? Son 5 tipos de contrato. Está el contrato por obra o labor, está el contrato a término fijo, está el contrato a término indefinido, está el contrato de aprendizaje y está el contrato ocasional o temporal. Son 5 estilos de contrato. ¿Cuál se acomoda más a tu negocio, a tu actividad económica? Tú lo debes de definir, estudiar, y para eso estoy yo hoy aquí. Es importante que tengamos en cuenta que hay que hablar y hay que analizar todo desde las dos aristas, desde las dos esquinas, como empleado y como empleador. Yo les puedo hablar con conocimiento de causa y creo que cuando uno va a hablar de un tema, primero se tiene que documentar, investigar, tener conocimiento y también haber vivido las situaciones para poder hablar de ellas. Bueno, yo les cuento que yo soy empleada y también soy empleadora, entonces conozco las dos situaciones. A veces uno comete como empleador muchos errores y como en la informalidad del comercio, que es a donde yo quiero llegar principalmente porque mis seguidores son la mayoría del comercio, se cometen muchos errores en la parte de contratación, porque tenemos todavía en la mente esa informalidad que se manejaba hace muchos años atrás y con las cuales no teníamos ningún inconveniente. Eran muy pocos los inconvenientes que existían, porque la gente cuando llegaba a trabajar a este comercio sabía que venía a trabajar de manera informal, pero las situaciones han cambiado. Hoy en día el Ministerio de Trabajo está muy a favor de los empleados y favorece mucho los derechos del trabajador. Entonces por eso yo siempre que alguien me busca para decirme, Angelina, ¿qué me aconsejas? ¿Qué tipo de contrato hago? O yo tengo este empleado en tal o cual condición. Yo siempre le digo a la gente, blíndese. ¿Qué es blindarse? Hacer las cosas bien como lo manda la ley, como está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, como lo estipula y lo manda el Ministerio de Trabajo. Entonces es importante que en la medida que hagamos eso de acuerdo a ese mandato, a esa ley que existe en la legislación laboral, pues vamos a tener menos problemas de demandas que son desgastantes y que en últimas pues generan pérdidas para la empresa. Y pérdidas para el empleado también. ¿Por qué? Porque el empleado entra en un desgaste que no es bueno, que no le trae a uno a veces, por lo menos en la parte anímica, nada bueno. Entonces, yo no recomiendo ni lo uno ni lo otro. Yo que recomiendo que se hagan las cosas dentro de la ley, bajo la ley, lo que manda la ley. En ese orden de ideas, por eso es importante que nos apoyemos en el Código Sustantivo del Trabajo para hacer cualquier tipo de contratación. Recuerden que cuando todos estamos, yo le digo a la gente que me busca y me pregunta, cuando estamos en las condiciones de amistad con ese empleado y lo contratamos y el empleado va con muy buena disposición y sí, yo estoy dispuesto a trabajar bajo las condiciones que tú me estás planteando, porque todo en ese momento es paz y armonía, maravilloso, porque yo quiero el trabajo como empleado y porque el empleador necesita ese empleado. Entonces estamos, digamos que en una luna de miel.
Pero resulta que estas lunas de miel siempre llega un momento en que se pueden acabar y hay que pensar en eso. Que muchas veces ese empleado que nunca fue problemático, por un detallito así, se vuelve el empleado más problemático del mundo. Entonces se documenta y se apoya en lo que en el código sustantivo del trabajo, en lo que le conviene para hacer una reclamación. Y el empleador por eso debe de hacer las cosas bajo la ley. Yo siempre les digo, no, piensa mal y acertarás. Esa es una consigna muy importante. ¿Qué debemos de hacer? Hombre, hagamos las cosas al derecho por más amistad, por más familiaridad, por más cordialidad que iniciando tengamos con esta persona y no caigamos en la informalidad. Hagamos las cosas de una vez al derecho, que entre más amistad, más claridad. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí los invito a que siempre decidamos qué contrato de trabajo vamos a implementar cuando vamos a contratar a nuestro colaborador. Recuerden que el tipo de contrato que se va a establecer lo dice el empleador. Es decir, el empleador es el que determina cuál es el contrato. No es el empleado el que dice yo quiero este contrato, no, es el empleador el que propone el contrato y el empleado acepta o no acepta. Entonces es importante que definamos qué tipo de contrato vamos a manejar con nuestros empleados. En el mundo del comercio se maneja mucho el contrato a término fijo y es realmente el que más le conviene a la parte comercial, tanto al empleado como al empleador, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos intereses de un lado y del otro. El contrato a término fijo debe de estar hecho y consignado por escrito. Esa es una característica fundamental del contrato a término fijo. Debe de estar por escrito, debe de tener consignado en su cuerpo la fecha de inicio y la fecha de terminación de este contrato, la fecha final. El contrato de trabajo puede ser inferior a un año. El contrato de trabajo a término fijo puede ser inferior a un año. No puede ser mayor a 3 años, pero sí se puede renovar indefinidamente. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que usted, si usted antes de los 30 días de vencimiento del contrato, por decir algo, se le vence el contrato el 30 de septiembre, si usted no le pasó la comunicación al 31 de agosto a la persona de que no se le va a renovar el contrato, pues usted ya lo da por hecho de que se renovó. El empleado da por hecho que su contrato se renovó. Si el empleador le pasa la carta el 2 de septiembre, ya se puede ver sometido a una demanda. ¿Por qué? Porque ya el contrato automáticamente se renovó, porque la ley es clara. Son 30 días que usted tiene de anticipación al vencimiento del contrato para mandarle a la persona la carta donde le informa que no será renovado su contrato. Si ninguna de las dos partes manifiesta nada, no hay una carta por escrito que le diga a usted que su contrato no va a ser renovado, pues se asume que este fue renovado automáticamente y usted continúa otro año con la empresa, ¿cierto? Que es que yo se lo dije de forma verbal. No se vale de forma verbal. Tiene que ser de forma escrita, que se le pase la comunicación al empleado. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, pues tiene un término fijo, ¿cierto? No quiere decir que el hecho de que se prorrogue automáticamente se convierta en un contrato a término indefinido. Ojo, existe esa equivocación. De hecho, tuve una reunión donde manifestaron eso y había un abogado dentro de la reunión y el abogado estaba diciendo que sí, que se convertía en un contrato a término fijo, lo cual no es cierto. Ojo, por eso tenemos que leer muy bien el Código Sustantivo del Trabajo. El contrato a término fijo no se convierte en un contrato a término indefinido por el hecho de que se haya renovado. ¿Sí? Entonces, existe esa creencia, pues quitémonosla de la cabeza, no se convierte en un término indefinido. Se cree que si se deja pasar un año y se renueva automáticamente, entonces ya se convirtió en un contrato a término indefinido. No es verdad. Entonces,
Eso es importante que lo tengamos en cuenta y muchas veces caemos en estos errores por el desconocimiento. ¿Ve? Entonces cometemos errores basados en que creemos que está bien. Por eso hay que investigar. Y por eso cuando nosotros vamos a lanzar, a decidir, a dar una opinión respecto de algo tan delicado como es la parte laboral, es importante estar muy bien documentado. Entonces recordemos que el contrato a término fijo tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de terminación del contrato. Debe estar estipulado y característica fundamental es que debe de estar por escrito. Contrato a término fijo debe de estar por escrito y el que se haya renovado automáticamente no lo convierte en un contrato a término indefinido. Vamos a hablar del contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tiene una fecha de inicio, pero no estipula la fecha de terminación del contrato. Por eso se llama indefinido. Miremos la diferencia con el fijo. El fijo debe arrancar o tener estipulado la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato. Y el indefinido tiene una fecha de inicio, pero no estipula la fecha de terminación del contrato. El contrato a término indefinido puede ser verbal. Esa es otra diferencia con el contrato a término fijo, porque el contrato a término fijo debe de ser por escrito. Esa es la característica fundamental. El contrato a término indefinido, por el contrario, puede ser verbal, pero uno siempre le aconseja a la gente que siempre lo hagan por escrito. Independientemente de que la característica le permita que sea verbal, es mejor tenerlo por escrito. Ustedes saben que lo escrito está. Es muy importante tener en cuenta entonces cuál de los dos contratos fundamentales, que son el indefinido, contrato indefinido y contrato a término fijo, que son los más usuales en el mundo del comercio. ¿Sí? Entonces, definir cuál de los dos vamos a implementar en nuestra empresa, en nuestra actividad económica. Entonces, recordemos que si le vamos a hacer un contrato a término fijo a la persona, debemos de respetar las fechas de inicio y fecha de terminación de este contrato, porque si no respetamos esa fecha podemos incurrir en errores que nos van a llevar a una demanda por parte del empleado. Eso tiene esa característica especial, el contrato a término fijo. El contrato a término indefinido, tú lo puedes terminar, pero tiene que haber una justa causa para terminarlo. Si no existe una justa causa para uno terminar el contrato a término indefinido con el empleado, se debe de cancelar una indemnización. La indemnización equivale a 30 días de salario cuando la persona lleva menos de un año y a el 75% si lleva más de un año. ¿Sí? Entonces, eso más adelante lo podemos estar explicando con un ejemplo práctico, pero en el momento esas son las características básicas. Entonces tenemos que definir qué tipo de contrato vamos a implementar en nuestra empresa y cuál nos conviene más. Obviamente, como empleado a uno, ¿cuál le conviene más? El contrato a término indefinido. Pero también el contrato a término fijo le da una tranquilidad de que por un lapso de tiempo usted va a estar con su trabajo y que de todas formas le van a respetar esa fecha de trabajo, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces, es muy importante conocer los diferentes tipos de contrato y cuál es aplicable a lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra empresa. El contrato por obra o labor es un contrato que se mantiene mientras exista la obra para la cual se fue contratado. Estos se aplican más que todo en lo que es en colegios, en universidades y en la parte de la construcción. Ahí es donde este tipo de contrato aplica. El de aprendizaje, como su nombre lo explica, es para los aprendices. Las empresas tienen, algunas empresas después de 14 empleados están obligados a contratar un aprendiz por parte del SENA. Esto es una obligación, ¿no? De pronto muchas personas lo desconocen, pero cuando ustedes dentro de su nómina tienen 14 empleados o más, deben de, por obligación, por ley, contratar un aprendiz. El aprendiz se le cancela inicialmente cuando está en la etapa de aprendizaje el 50% de un salario mínimo legal vigente. Cuando está en la etapa productiva se le cancela el 75% del salario mínimo legal vigente. Esas son características especiales del contrato de aprendizaje.
El contrato ocasional o temporal, como su nombre lo indica, es para cuando se contrata a una persona para una labor que no está dentro de la actividad económica de la persona, de la empresa. Es un contrato esporádico, temporal, para una actividad corta e irregular, que no tiene nada que ver con la actividad económica de la empresa. Esos son los tipos de contratos que existen en la legislación colombiana. Y recuerden, yo los invito a que lean el Código Sustantivo del Trabajo. Muy importante para que nosotros nos documentemos, para que como empleados conozcamos nuestros derechos y nuestros deberes. Porque así como existen derechos, siempre que hay derechos, hay obligaciones. Y es importante que las tengamos claras, como empleado cuando estoy en la posición de empleado y como empleador cuando estoy en la posición de empleador. Los invito a que lean el Código Sustantivo del Trabajo, a que me pongan sus comentarios, que me cuenten si les quedó clara la explicación, si quieren que tratemos otro tema diferente o que ahondemos más en el tipo de contrato. En la cajita de comentarios me puedes dejar los temas que quieres que tratemos, si quieres que ahondemos en este tema de los contratos laborales y si tienes alguna duda que yo te pueda despejar desde mi experiencia y desde mi conocimiento. Recuerden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita. Y recuerden, lo único que podemos permitir que nos quede grande en la vida es la ropa. Un buen día y aprende más con Angelina.